Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Estoy muy contento de que estés con nosotros una vez más en el episodio número 184. Gracias a Dios llegamos a estos 184 episodios. Gracias, has estado desde el día 1 hasta el día de hoy. Espero y cada uno de estos episodios estén siendo y siguen siendo de bendición para tu vida. El día de hoy vamos a leer y a meditar en Salmos 126, 127, 128 y 129. Esos van a ser los salmos del día de hoy. Espero y estés teniendo un buen día, ya sea en cualquier momento que estés escuchando esto, ya sea en la mañana o en la tarde. Espero y sea de bendición para tu vida. Gracias por ser parte de esto. Vamos a comenzar entonces. Antes, gracias a las personas que nos ven en YouTube. Déjanos tu comentario cuál es el salmo que más te gustó de los que hemos leído. Gracias a las personas que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. De las pocas veces que lo digo bien, Espero y nos dejes ahí un like, que nos sigas, que lo compartas con otras personas para que sea de bendición. Ahora sí, vamos a comenzar con el Salmo 126 que dice: oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Capítulo 127. La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos hablando en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Capítulo 128. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Capítulo 129. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyuntas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brasas el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Estos fueron los capítulos del día de hoy, del libro de Salmos. Y como ves, fueron muy cortos, pero muy buenos. Y vamos a comenzar a meditar un poco acerca de el capítulo 126, que habla acerca de restauración. Y quiero hablar algo interesante sobre este capítulo. Este salmo, cuando tú lo lees, tú dices: ¿quién escribió esto? ¿Quién fue la persona que escribió esto? ¿En qué tiempo? Porque lo normal es que en nuestro pensamiento cristiano, como siempre se ha dicho, David escribió los salmos. Pensarás: fue David. De pronto, es lo primero que piensas. Pero después
ves el texto que te dice, y David no vivió un cautiverio como tal. ¿Quién escribió esto? Hay posibilidades, dicen algunos teólogos y también algunas personas que tienen pues mucho conocimiento con respecto a esto, que la persona que pudo haber escrito estos o en el tiempo, mejor dicho, en donde se pudo haber escrito esto, es en la temporada entre Esdras y Nehemías, cuando están en la cautividad en Babilonia. Por eso vemos que mencionan la palabra cautividad. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Versículo 4 también nos dice, haz volver nuestra cautividad. ¿Qué está tratando de decirnos? Que está tratando de decir, Señor, cuando tú nos devuelvas, cuando tú nos liberes, cuando tú nos hagas salir, cuando nos rescates, cuando rescates o saques a Sión de su cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, en nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y esto, entendiendo que se escribe en una temporada en donde el pueblo de Israel había sido atrapado, había sido cautivado, había sido apresado y tomado y dividido y destrozado toda la tierra y todo, vemos que hay un remanente en Babilonia y en distintas partes que están clamando, Señor, cuando tú nos saques de esta cautividad, cuando tú nos saques de estos problemas, cuando tú nos liberes. Y sabes, a mí me demuestran la confianza que tenían estos hombres al saber que Dios podría liberarlos. Y creo que esto es algo de lo cual podemos aprender. Hay cosas interesantes que quiero decirte de esto, pero primero quiero cerrar este punto. Debemos de entender una cosa, que tal vez estemos pasando por situaciones buenas o malas, más complicadas que otras, pero siempre tenemos que tener este entendimiento, y el entendimiento es que Jehová siempre nos va a sacar de cautividad. Siempre que nosotros estemos en problemas, Él es bueno, Él es grande, Él es justo y nos ama y nos sacará de esa cautividad. Y nuestra respuesta ante eso será soñar, estar alegre, llenarnos de alabanza, alabar el nombre del Señor. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Ahora, Israel ha pasado varias veces por así decirlo, por varias cautividades o por varios momentos en donde fueron oprimidos por un gobierno superior. Y esto sucede por la desobediencia del pueblo. Dios desde un principio, como lo vimos anteriormente, Dios desde un principio les decía, hey, alíñense a mí, respondan de la forma correcta, no se aparten, sigan orando, no se junten con otras naciones, no tengan otros dioses, no se mezclen. Muchas cosas que hemos visto anteriormente y que el pueblo pues hizo todo lo contrario, que al hacer todo esto tan repetidamente llevó a que hubiese un castigo de parte de, por así decirlo, un castigo o una consecuencia de sus malas acciones, donde Dios permitió que se fueran llevados en cautividad. Y es interesante, porque también debemos de aprender de esto, de la cautividad de Israel. Tenemos que aprender que ellos están ahí porque no fueron capaces de obedecer a Dios en todo tiempo. Y Dios es bueno y tuvo misericordia de ellos, sí. Pero tampoco tengamos que llegar a caer al momento de cautividad para comenzar a clamar a Dios y empezar a adorarle. ¿Me explico? De Israel podemos aprender que no hay que esperar a estar en el momento más bajo para poder comenzar a adorar a Dios, para poder comenzar a obedecerle, a servirle.
Ahora, quiero hablar del 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. A mí siempre me llamó mucho la atención este versículo, porque yo siempre he pensado, y creo que varias veces lo he mencionado en predicaciones, imagínate que estás construyendo la casa de tus sueños y tú estás diciéndole al maestro, al albañil, no sé cómo le llaman, aquí se les llama mucho maestro, maestro, albañil, todo ese tipo de cosas. Imagínate que estás diciéndole al albañil, mira, es que quiero esto, o al arquitecto, mira esto, me gusta esto. Muy padre, pero de repente tienes a un trabajador que está poniendo el piso cuando no debería de poner el piso. Imagínate que están haciendo, no sé, algo en el techo y todo eso, trabajando en el techo, y en eso un trabajador ya está poniendo lo que vas a poner de piso. Y tú dices, no, es que no puedes poner el piso todavía, porque todavía estamos haciendo trabajo sucio, trabajo pesado, que si algo sale mal y dañas el piso, pues tendríamos que reponerlo de nuevo. O imagínate que tú estás construyendo algo, pero que un trabajador está construyendo algo, pero tú no estás ahí. Estás en otro lado. Yo siempre he visto esto. Imagínate que Dios está edificando un reino. Está construyendo, está trabajando por su iglesia. Dios está construyendo un reino a través de su iglesia. Y tú dices, yo voy a empezar también a construir, y empiezas a hacer cosas y todo eso. Y te das cuenta que en todo eso que tú hiciste no estaba Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos. Si yo me esfuerzo mucho por edificar, según yo, la casa, y Dios no está ahí, entonces estoy haciendo un trabajo de oquis. Estoy fallándole. Estoy fallando a Dios porque no estoy siguiendo su ritmo, no estoy siguiendo su corazón, no estoy siguiendo su voluntad, y me estoy fallando a mí. Y es muy interesante, y es algo que tenemos que siempre tener mucho cuidado. Ahora, no significa que vas a estar alerta y diciendo para toda cosa, ay, ¿será que Dios está haciendo esto? ¿Y será que está haciendo? No te lo digo para que tengas miedo de saber si hacerlo o no hacerlo, porque también te pasa. A mí me pasa mucho que soy muy indeciso, o como Gedeón, que, a ver, Dios, pues si es de ti, por favor que se moje este trapito y que todo lo demás está seco. Y el siguiente día, a ver, Dios, si es de ti, que este trapito esté seco, pero todo lo demás esté mojado. A veces somos indecisos, todo por no saber si Dios está ahí o no está ahí. Y creo que ese es el gran meollo del asunto, que si nosotros fuésemos lo suficientemente sensibles, sabríamos cuándo aparecer y cuándo no aparecer. Si vemos la historia de Jesús, vemos muchas veces que Jesús sabía cuándo aparecer y cuándo no aparecer. Jesús sabía cuándo decir, digan que yo hice este milagro, y también sabía decir, no digan nada. Jesús estuvo mucho tiempo sin decir nada, sin hacer nada, más de al menos 30 años de su vida, sin revelarse o mostrarse públicamente como un salvador, como un mesías, como alguien que hacía milagros, como un profeta, como un super líder, como un maestro. Al menos 30 años de su vida Jesús no hizo nada, pero 3 años sí lo hizo. Supo hacer las cosas, supo el momento, el timing para hacer las cosas. Cuando nosotros estamos alineados al corazón de Dios, sabremos cuando Dios está edificando y cuando Dios no está edificando. Cuando nosotros estamos alineados al corazón de Dios, sabremos cuándo estar dentro, sumergidos en Él, escondidos en Él, y cuándo salir a la luz. Y te digo algo, si alguna vez sientes ese miedo de que no sé si es de Dios o no sé si no debemos de hacerlo o si debo de hacerlo, creo que Dios
te va a empujar a hacer las cosas. ¿A qué me refiero? A que tal vez tienes miedo, por ejemplo, de compartirle a alguien acerca de Jesús, de lo que Dios ha hecho en ti. Y estás, Dios, ¿lo hago o no lo hago? Y si eres suficientemente atento y suficientemente sensible a su voz, a su palabra, a lo que pasa alrededor, te darás cuenta que Dios te va a ir empujando poco a poco. Que un día no te vas a dar cuenta y ya estás predicando. No te vas a dar cuenta y ya estás haciendo lo que Dios te mandó a llamar a hacer. No te vas a dar cuenta, pero ya vas a estar haciendo eso que tanto tenías miedo y que no sabías hacer. Pero solo lo vas a hacer si entiendes y si agudizas tus sentidos espirituales para escuchar la voz, para saber cuando Dios está construyendo y cuando Dios está en pausa. Tenemos que tener el timing de Dios y solo lo vamos a tener a través de la comunión íntima. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de la comunión? La comunión íntima de Jehová es para los que le temen y a ellos mostrará o revelará su pacto. En otras palabras, Dios solo revela sus planes, sus deseos, sus pactos, sus afectos a personas que están disponibles para Él. Aquellas personas que se encuentran en comunión con Dios. Porque en la iglesia Dios se va a encontrar con muchos cristianos, pero en su casa, en la casa de cada uno, en el cuarto de cada uno, ahí vamos a ver si Dios te encuentra. Amén. Gracias por estar en este episodio. Espero haya sido de bendición para ti. Espero y te anime, te reconforte, que sepas discernir la voz de Dios, que sepas que eres muy amado por Dios y que Dios quiere, no voy a decir usarte, pero sí quiere usarte, pero Dios quiere usarte y revelarte de su amor y que tú reveles su amor a otros. Porque para Dios no eres un objeto, para Dios eres un amigo, para Dios eres algo mucho más que un simple utensilio. Pero Él quiere revelarse a ti y que a través de ti se revele a otros. Así que déjate usar por Dios, siéntete amado por Él y ayuda y colabora en su plan eterno. Así que gracias por estar el día de nosotros, hoy. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que Dios te bendiga mucho. Y como dijo ese profesor, Dios te ama y yo también. Sigamos ardiendo por Jesús.